días, mis queridos hermanos. Comenzamos un día más en el estudio poderoso de la palabra del Señor. El título de hoy es Examinarlo todo, retened lo bueno. No es cuestión de lo que yo o cualquier otro piense. La cuestión es ¿qué dicen las Escrituras? No se trata de lo que enseñe cualquier iglesia o credo. Se trata de qué enseña la Biblia. Mis amados hermanos, Dios ha hablado y eso pone fin al asunto, cualquiera que sea. Salmos 119:89 dice: para siempre, oh Jehová, está establecida tu palabra en el cielo. Para siempre. Su palabra es eterna. Su palabra es el final. Su palabra da la respuesta a todos los asuntos. Por tanto, a mí me corresponde inclinarme ante su autoridad, someterme a su palabra, abandonar toda objeción y clamar: habla, Señor, que tu siervo escucha. Porque la Biblia es la palabra de Dios, no es un simple libro humano, es la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios. Es de inspiración divina del cielo, santa. Es quien tiene la palabra, es quien tiene la primera y la última autoridad a doctrina, deber y conducta. Ella es la que establece todo sólidamente como debe ser. Por ella es que el cristiano se debe guiar. ¿Qué dice la palabra de Dios en este asunto? ¿Qué dice la palabra de Dios en aquel otro asunto? ¿Qué dice la palabra de Dios? No es un mero libro cualquiera, es de inspiración divina, es palabra de Dios, es santa, es buena, es justa. Entonces, millones siguen tradiciones religiosas heredadas de sus padres, sin ellos verificar si están de acuerdo con la Biblia. Creen que porque algo ha sido practicado por generaciones, que debe ser correcto. Pero no es así, mis queridos hermanos. Podemos estar haciendo mil cosas que a nuestros sentidos son correctas, pero de acuerdo a la palabra de Dios están mal. Miren, yo nací en una cultura atea, donde el Dios era el gobierno, y en las escuelas nos enseñaban que descendemos del mono, con todo tipo de religiones católicas y africanas, donde la brujería y la santería era lo que predominaba. En otras palabras, creo que nací en una nación maldita. Yo tenía más probabilidades de perderme que de salvarme. Pero hoy, gracias a Dios, digo como lo dijo el apóstol Pablo: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase
Y desde el día que me convertí, estoy hablando de Jesucristo, estoy aprendiendo de Jesucristo, estoy enseñando de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús, porque es lo más importante. Sí, Señor, así es. Miren, cuando Jesús predicaba y enseñaba, no tenía pelos en las lenguas. A los hipócritas les llamó hipócritas, hijos del diablo, mentirosos y delincuentes. Jesús les dijo que escrito estaba que en vano me honran o en vano honran a Dios porque enseñaban doctrinas de hombres, dejando el mandamiento de Dios, aferrándose a las tradiciones de los hombres. Y esto resalta la importancia de una relación genuina con Dios por encima de rituales externos y tradiciones humanas. No es por lo que te enseñó papá y mamá, es por lo que dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice: examinarlo todo, retener lo bueno. Ese fue el título que le puse a este estudio. Cuando usted escuche alguna profecía o algo que dice que proviene de Dios, hay que ponerlo a prueba. La prueba es bíblica, es bueno hacerlo, es bueno asegurarnos. Yo sé que a muchos ministros no les agrada que lo sometan a prueba, pero es algo bíblico, es algo sano, es algo que nos asegura. No, el ministro cuando lo están sometiendo a la prueba no debe enojarse, al contrario, debe estar feliz de tener una congregación que está madura y alerta. El creyente debe examinar cuidadosamente antes de aceptar lo que se dice y aceptar lo que es del Señor y rechazar lo que no es. Esa es la manera bíblica. Ese es un cristiano maduro. Entonces, este versículo nos anima a ser discernidores, no aceptar todo sin pensar, pero tampoco a rechazar todo de entrada. Por ejemplo, cuando escuchamos mensajes en las redes sociales, y les voy a decir algo sobre esto. Las redes sociales, y yo predico en las redes sociales, no estoy en contra de las redes sociales, pero en las redes sociales hay un montón de falsos ministros y apóstoles. Y hay predicaciones que no sirven para nada, no enseñan la palabra de Dios. Están enseñando doctrinas de hombres, tradiciones de hombres, culturas de hombres. No están enseñando la Biblia. Yo en Facebook muchas veces he leído mensajes o noticias anunciando la muerte de alguien famoso. Hace solo una semana anunciaron la muerte ahí de Donald Trump, que Donald Trump se había muerto. Pero todo eso ha sido falso. Todos los días se están matando a alguien. Son esta gente que hacen esas cosas, yo creo que son gentes con problemas mentales. Les agrada, les hace feliz hacer el mal. Les hace feliz dar malas noticias y decir mentiras. Viven de eso.
Eso es lo que los satisface, lo que los llena. Así que usted no se deje guiar mucho por las noticias, ni por las predicaciones, ni por los mensajes que salen en las redes sociales. Consúltelo todo con la palabra de Dios. Por eso yo recomiendo a todo cristiano que lea la Biblia de punta a cabo varias veces para tener una visión de lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y así, de esa manera, usted no será confundido. Nadie podrá venir a hacerle un cuento. ¿Por qué? Porque usted conoce la Biblia. Hoy en día, muchos creyentes escuchan predicaciones, enseñanzas o consejos espirituales en YouTube, TikTok o podcasts. Algunos predicadores pueden tener una gran elocuencia y decir cosas que suenan bíblicas, pero no todo lo que dicen necesariamente está bien fundamentado. Hermanos, yo he oído a locos predicando y enseñando, y voy más serio y más profundo, he oído a endemoniados predicando, y por supuesto, están confundiendo a la gente. El creyente no apaga su discernimiento, al contrario, lo mantiene encendido todo el tiempo. Se mantiene alerta todo el tiempo. Usted tiene que estar alerta. Hay mucho engaño, hay mucha falsedad, hay mucha mentira. Estamos viviendo días peligrosos. Estén alerta. La Biblia, Jesucristo siempre nos aconsejó, estén alerta. Allá en Mateo capítulo 24 dice que vendrán muchos engañadores, y Pablo lo dijo, Pedro lo dijo, Marcos lo dijo, Mateo, todos los apóstoles lo explicaron y nos enseñaron que estemos alerta en todo momento, con la armadura de Dios para rechazar todo dardo del fuego del maligno. Entonces, yo les doy 3 consejos, 3 solo. El creyente abre su Biblia, compara lo que se dice con la palabra de Dios y ora para que el Espíritu Santo le dé sabiduría. 2. Si el mensaje tiene enseñanzas correctas y edificantes, ese creyente las guarda y las pone en práctica. Y 3, si hay errores doctrinales, manipulaciones emocionales o algo que contradice la Biblia, ese creyente lo descarta sin necesidad de juzgar a la persona. Y usted enseñará y predicará y estará alerta contra todas estas falsas doctrinas que se están proclamando. Usted no puede quedarse callado. Usted tiene que ser como dice allá la Biblia, creo que lo dice en Ezequiel, usted tiene que ser un centinela fiel. Alertar a la gente. Yo estoy aquí alertándolos a ustedes, les estoy enseñando la Biblia, les estoy enseñando a que lo analicen todo, que retengan las cosas buenas, las cosas malas las desechen. Miren, en mi centro de trabajo, cada vez que se termina la reparación de un auto, el máster mecánico lo somete a pruebas para asegurarse de que quedó en buenas condiciones. Si le nota un problema, de nuevo hacia el taller para una vez más chequearlo y arreglar el problema. Hermanos, esto tiene que ser así.
porque estamos hablando de la salvación del alma. Tenemos un enemigo muy astuto que desea nuestra muerte. Mató a nuestros primeros padres y lo sigue haciendo alrededor del mundo. Entonces hay que estar en guardia. Este versículo nos llama, miren, este versículo de Tesalonicense no nos llama a ser cínicos ni ingenuos, sino sabios. Escuchar con atención, comparar con la verdad y quedarnos con lo que realmente edifica y honra a Dios. Miren, yo les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo poderoso que lo encontramos muy a menudo en las predicaciones y enseñanzas de muchos maestros y pastores. Y yo quiero que usted ahora en adelante me escuche bien lo que yo les voy a enseñar. Ahora vamos a enseñar. Ya les puse una base sólida para que pongan atención en todas las cosas. Aún cuando yo les estoy predicando, cuando yo les estoy enseñando, ustedes tienen que evaluar todo lo que se dice. No tengan a ningún hombre como infalible. El único infalible fue el Señor Jesucristo. Pero los hombres no somos infalibles. Miren, allá en Mateo, estos son ejemplos que yo les voy a poner y a la vez un estudio bíblico para que podamos arreglar ciertas cosas. En Mateo 7:7, yo no le voy a leer el versículo completo, solamente le voy a leer una porción. Dice, pedid y se os dará. Eso es todo lo que les voy a leer. Y yo he escuchado muchos sermones, muchas enseñanzas sobre este texto. Pedid y se os dará. Te dicen, pide todo lo que deseas y se te dará. Pide cualquier cosa que usted desea, una casa, un auto, fama, dinero y poder, cualquier cosa, lo que desees, lo que desee tu corazón. Y se te va a dar, Dios te lo va a dar. Porque Cristo dijo en otro lugar, cualquier cosa que tú pidas. O sea, ¿quieres una rubia con ojos verdes? Pídela. Una pelirroja, pídela. Dios te la va a dar. Yo he escuchado todo esto desde los púlpitos a supuestos ministros famosos con grandes iglesias. Esto, y escuche bien, esto, mis queridos hermanos, es pervertir el texto bíblico. Esto es carnalidad, diabólico. Y estos son los predicadores y maestros que tenemos hoy día en la mayoría de los púlpitos. Por lo tanto, el pueblo de Dios necesita conocer su Biblia, porque la falta de conocimiento de la Biblia mata, asesina, destruye y nos roba. Esto hay que entenderlo y tenerlo bien claro. Muchos maestros consideran este texto como si fuera una especie de cheque en blanco que cualquiera puede llenar como le plazca sin importar
el estado de su alma ni de su caminar con Cristo. Lo único que tienes que hacer es pedir ante el trono de la gracia y te será concedido, dicen esta gente. Pero debes pedir con fe, debes repetir y confesar todo aquello que deseas y te será concedido. Hermanos, esto es perversión, esto es una forma de brujería. Entienda lo que le estoy diciendo. Una de las formas, y escuche lentamente lo que les voy a enseñar, porque esto lo aplico en mis estudios. Una de las formas de interpretar la Biblia correctamente es comprobar los pasajes que hablan de un mismo tema, donde diferentes expresiones son empleadas. La Biblia se explica con la Biblia. Leemos aquí ahora este versículo, y este versículo es explicado en otros lugares. La Biblia se explica en un todo. A veces el Espíritu Santo emplea palabras cortas en un texto y en otro texto emplea muchas más otras palabras. Y lo hace con la intención de que nosotros estudiemos y escudriñemos las Escrituras. Miren, Santiago 4:3. Vamos a Santiago 4:3. Aquí ahora estamos comparando textos con textos que hablan de una misma cosa con diferentes palabras. Y así es como nosotros debemos estudiar la Biblia. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Este versículo tiene referencia con Mateo, el versículo que leímos en Mateo 7:7. Mateo 7:7. Aquí estamos viendo que Santiago está tratando el mismo tema que Cristo, pero Santiago lo amplía con más información. Él dice que algunos piden y no reciben porque piden con malos propósitos. ¿Y por qué? Porque la petición es carnal, para gastarlo o disfrutarlo en deleites, en placeres. Y esta es la razón por la cual Dios, quien es santo, les niega lo que han pedido. Ven, no todo lo que tú pides te lo van a conceder. Esto es lógica. Esto es aplicar la lógica al texto bíblico. Escuchen con atención. Escuchen con atención, mis amados hermanos. Pedirle a Dios en oración es una cosa. Pedirle como conviene es otra cosa. Pedirle justa, aceptable y eficazmente es otra cosa bien diferente. Y para pedirle a Dios correctamente debemos escudriñar las Escrituras para conocer la voluntad revelada de Dios. ¿Te quiere conocer la voluntad de Dios? Escudriñe las Escrituras. Y cuando sabemos cuál es la voluntad de Dios, sabemos que Dios nos oye en aquello que hemos pedido. Juan 16, versículo 23. Estamos comparando escritura con escritura
para que usted entienda lo importante de escudriñar la Biblia. Y para que usted vea cómo la gente toman un versículo y crean una doctrina, una posición de ese versículo sin interpretar los otros versículos que hablan de lo mismo. Juan 16:23. Miren lo que dice. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Esto está poderoso. Todo lo que pidamos en su nombre. Escuchen este texto, porque aquí nos está revelando algo poderoso, que para estar seguros de que somos oídos, debemos venir a través del mediador entre Dios y los hombres, quien es Cristo. Todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os los dará. O sea que hay que pedirle al Padre en el nombre del mediador. Y el nombre del mediador es el Señor Jesucristo. Porque está diciendo, todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. O sea que tenemos que venir a través de un mediador. ¿Y quién es el mediador? Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora bien, pedirle al Padre en nombre de Cristo significa mucho más que palabras. Significa que realmente estamos en Cristo, que realmente estamos unidos en Cristo. Significa que estamos pidiendo por aquello que concuerda con su voluntad y su perfección. Significa por aquello que traerá gloria y honra a su nombre. ¿Entienden? Dios es santo, es puro, habita en luz inaccesible. Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para recibir debemos pedir con fe, porque Dios no premia la incredulidad. Dios no premia la incredulidad. Entonces, ¿qué significa pedir con fe? Significa que estamos descansando en sus promesas, confiando en sus promesas, confiando en que Dios nos concederá lo mejor para nuestras vidas. Y así esperamos en Dios. No hagamos como hizo Abraham, que se acostó con la sierva de Sara porque se desesperaron porque Dios no cumplía la promesa, sino que esperamos por la promesa de Dios, porque sabemos y estamos conscientes y seguros y tenemos fe de que Dios es poderoso para cumplir lo que Él ha prometido. Y usted se mantiene firme esperando en Dios. Pero la fe moderna, de los modernos promotores de la fe y de la prosperidad, esta gente no les gusta esperar. Ellos salen corriendo a producir carnalmente lo que han pedido a Dios. Eso no es fe, sino incredulidad. ¿Entienden? Es sencillo todo esto. Es muy sencillo. La gente lo complica cuando la palabra se explica ella misma. Entonces, ahí en Juan capítulo 15,
versículo 7, dice algo muy poderoso en esta misma línea de pensamiento. Y escuche, si permanecéis en mí, dijo Jesucristo, y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que quisieres y os será hecho. Aquí Cristo ha puesto condiciones. Yo veo condiciones. Cristo aquí les enseñó a sus discípulos dos condiciones. Para recibir debemos permanecer en Cristo y en sus palabras. Aquí lo dice. Si permanecéis en mí, primera condición, y mis palabras permanecen en vosotros, la segunda condición. Pediréis todo lo que quisieres y os será hecho. En otras palabras, hay que estar realmente viviendo para Cristo. Debemos ser hacedor de su palabra y no tan solamente un oidor. Y es entonces que lo que querramos que esté en la voluntad de Dios nos será concedido. Ven, mis queridos amados, esto es interpretar la Biblia correctamente, de acuerdo con todo el consejo de la palabra de Dios. Una de las formas de interpretación bíblica es analizar todo lo que hable de un mismo tema en el conjunto de toda la Biblia. Y entonces, como maestros, aplicar el balance correcto para no hablar estupideces, como ella fuera un montón de gente que habla estupideces. Fíjense así que Juan habló sobre esto. Primera de Juan 5:14. Dice así el Espíritu Santo a través del apóstol Juan. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Para recibir, debemos pedir conforme a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Es por eso por la que cuando oramos debemos decir conforme a tu voluntad. Y esto es una señal de madurez espiritual. Porque a veces nosotros deseamos muchas cosas que quizás nos pueden hacer daño. Y quizás estamos ahí pidiéndola y pidiéndola y pidiéndola. Y por pedir tanto y por ser tan pedigüeños y por quejarnos tanto, a veces Dios nos las concede y nos causan daño. Esto es para otro tema. Esto le pasó al pueblo de Israel allá en el desierto cuando empezaron a pedirle carne a Dios. Dice que aún no estaba la carne en su boca cuando empezó a caer juicio sobre ellos. Dios le concedió lo que sus corazones querían. De la misma manera, todo aquel que persiste a andar en pecado, en caminar en pecado, llega un momento que Dios lo entrega a sus pasiones para que se pierdan. ¿Por qué? Porque eso es lo que desean y eso es lo que buscan y eso lo que los motiva. Y entonces Dios los entrega a sus pasiones. Dios los entrega a sus deseos. Yo recuerdo a un hermano cristiano
que se enamoró perdidamente de una hermana en la iglesia. Y él sabía internamente que no era la voluntad de Dios que tal hermana para él. Pero él decía, no me importa, estoy apasionado por ella, me encanta, yo la voy a cambiar, yo la voy a transformar. E hizo todo lo humanamente posible para conquistarla y lo logró. Se casaron y a los 3 meses se divorciaron. A veces desearemos cosas que no son la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y es ahí donde debemos tomar la cruz y seguir a Cristo en vez de seguirnos a nosotros mismos, en vez de seguir nuestros caminos, en vez de seguir nuestro entendimiento y sabiduría. Es bueno obedecer a Dios, es bueno guiarse por las Escrituras. Es como si ahora viene alguien y le hace un daño a usted. La Biblia dice, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Dios sabe por qué dice eso. Nos va a librar de 1000 cosas. Nos va a proteger de 1000 cosas. Pero nosotros, la carne quiere tomar revancha, la carne quiere vengarse, y ahí es donde cometemos muchos errores, faltas y pecados, y podemos nosotros mismos destruirnos. Este es el mensaje de hoy, es un mensaje corto, pero creo que es de mucha bendición para el pueblo de Dios. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.